Bueno, bienvenidos a todos y a todas a la videoconferencia Violencia de Género en Contexto de Aislamiento, que estará a cargo de la doctora Dora Barrancos, que muy generosamente aceptó la invitación del programa Punto Digital para participar de este espacio que nos encuentra hoy. Antes de presentarla a Dora, nos parecía interesante poder contarles un poco cómo surge la iniciativa y por qué surge desde Punto Digital. Quienes organizamos esta charla formamos parte del programa Punto Digital. De hecho, ahora estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube y de nuestro Facebook Live, y nos pueden seguir. Que es un programa cuyo objetivo principal es la inclusión digital y la reducción de la brecha tecnológica. Pero en el transitar de los 10 años que está cumpliendo el programa, cada uno de los espacios, que son más de 540 espacios instalados en todo el territorio argentino, cubriendo todas las provincias, devinieron una ventana estatal y de políticas estatales en cada una de las comunidades. Entonces les decía que con este grupo de compañeras nos surgió la inquietud de qué podíamos hacer a partir de leer todas estas noticias del crecimiento de la tasa de violencia de género en este contexto de aislamiento, y bueno, y cómo llevar algunas herramientas para que coordinadoras y coordinadores de puntos digitales, pero la población en general, pudiera identificar y abordar estas violencias. Como sabemos, las violencias no son una novedad, ni la pandemia, ni de los últimos años, pero sí en el último tiempo ha habido una serie de políticas públicas que abordan y ponen en agenda la discusión sobre las violencias y sobre muchos preconceptos y conceptos que teníamos como instaladísimos y que no nos cuestionábamos. Esto es resultado de políticas institucionales, pero también de la lucha y del trabajo de las mujeres y disidencias en la calle. En este sentido, poder contar con la palabra de Dora, que generosamente aceptó nuestra invitación, es un lujo, pero además es una oportunidad para que podamos discutir y adquirir herramientas que nos permitan, con esta mirada colectiva, darnos vuelta y abordar e identificar estas violencias en el territorio y, bueno, y tener algunas herramientas para acompañar a personas que estén pasando por esta situación. El currículum de Dora es extensísimo, pero yo les presento un resumen. Dora es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría en educación obtenida en la Universidad Autemilla Gerais y el título de doctora en historia otorgada por la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Cuenta con una extensa trayectoria académica y también de gestión en universidades nacionales y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, donde se desempeñó como directora en representación de las ciencias sociales y humanas. Como investigadora feminista, ha participado en numerosas reuniones científicas y posee más de un centenar de publicaciones. Se dedicó a investigar, entre otros temas, la agencia femenina, los conflictos y revoluciones privadas, llevadas adelante por las mujeres, los movimientos sociales y el rol de la educación en la historia. Hoy es parte del Consejo Asesor de Presidencia de la Nación. Así que, Dora, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todo este tiempo que requirió pruebas técnicas y demás. Para nosotros, como te decía, nos importa mucho, charlábamos antes, tratar de llevar conocimiento e información a todo el territorio. Es una responsabilidad como parte del programa y no podríamos pensar en una expositora mejor para este tema, así que muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias, antes que nada, a este equipo extraordinario del programa Punto Digital, que me ha colocado en una situación de alfabetizarme tecnológicamente con mucha urgencia y rapidez. Así que muchísimas gracias también por haber solicitado que tomáramos esta perspectiva para analizar la perspectiva tan dolorosa de las violencias ejercidas contra las mujeres, y quiero ser amplia en esto,
también las violencias ejercidas contra todas las personas que se identifican de manera diaspórica en el arco variadísimo sexo social de nuestro país. En todo caso, han sido los conjuntos más humillados y a los que todavía le debemos estado pleno de ciudadanía, más allá de la conquista extraordinaria de la Ley de Identidad y Género en nuestro país. Pero vamos a las cosas. Estamos enfrentando, nuestro gobierno ha enfrentado la lucha para evitar contagios de manera multiplicadísima, exacerbada y sin control, como ha pasado en otras sociedades. Digo, tomó medidas drásticas el 20 de marzo y estamos frente a una tercera fase hoy día de los mecanismos gubernamentales para contrariar, para evitar la expansión de este virus que, de todas maneras, ahí quiero decir algo, ha sorprendido al planeta todo, a la humanidad toda. Teníamos conjeturas, cada uno de ustedes seguramente ha tenido, imagino, conjeturas aciagas, conjeturas desventuradas, conjeturas por donde se podía encender una mecha que alcanzara planetariamente y que nos afectara, pero me parece que estábamos un poco lejos de imaginar que se trataba de una partícula a la que llamamos COVID-19. Entonces, yo creo que nuestro país, nuestro gobierno tomó una medida audaz, de mucho coraje y de mucha convicción, con la decisión de esto que llamamos el aislamiento social preventivo obligatorio, que antiguamente, y ustedes saben que por fuerza también de ciertos diagramas historiográficos, llamamos cuarentena en alusión a antiguas medidas que conocieron los países hace muchísimo tiempo para aislar los focos pestilentes, etc. En fin, entonces, vamos a esta cuestión. Cuando se diseñó esta medida de tanto coraje y de tanta, yo diría, radicalidad en la cuestión de la cuarentena, sí hubo una conjetura inmediatamente, debo decir, que todos los organismos que están dedicados, sobre todo a partir del 10 de diciembre del año pasado, todos los organismos que están dedicados a crear, a estimular y aplicar políticas de equidad de género en todo nuestro país, comenzando por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y siguiendo por otros ministerios, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, en fin, no quiero eludir a nadie, pero si no hay ministerio, estos sujetos. Entonces, y también ha habido un apego grande por parte de los gobiernos municipales. En todos los gobiernos municipales, en casi todos, hay un programa o un organismo dedicado municipalmente a atender la cuestión gravitante de la inequidad de género, de géneros, en el sentido plural lo voy a decir, mujeres y diversidad. Entonces, cuando surgió el aislamiento, devino una preocupación mayor respecto de la experiencia internacional y la propia conjetura que tenemos las feministas respecto de lo que parecía inexorable que iba a ocurrir, y así ocurrió. El confinamiento doméstico ha constituido y está constituyendo hoy día un exacerbamiento de las históricas violencias que padecen las mujeres, sobre todo en el seno del hogar. Voy a recordar también que para las feministas es muy común un tipo de locución que supone la siguiente conjetura.
uno de los lugares más peligrosos para las mujeres está en el seno del hogar. Es uno de los lugares más peligrosos. Entonces, producido el aislamiento, se produjeron también una serie de medidas para paliar, para contener, para asistir a aquellas mujeres y aquellas otredades que estaban obviamente a merced de circunstantes exacerbadamente violentos por la propia situación del confinamiento. Además, el confinamiento agregaba un punto neurálgico de exacerbamiento. Entonces, entre las medidas que se tomaron primero fue, ustedes saben que hay una línea nacional que tiene llegada nacional, que es 144, pero se habilitaron 3 líneas a través de WhatsApp, se entendió muy bien. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sí, con una muy buena inteligibilidad de las circunstancias, planteó la apertura de 3 líneas WhatsApp, porque efectivamente es probable que el mejor mecanismo de comunicación sea a través de la escritura de WhatsApp. E insisto que sí, muchas jurisdicciones, todas yo diría, sumaron más líneas telefónicas, y así también, como he dicho antes, ocurrió con algunas jurisdicciones locales, muchas intendencias. Quiero resaltar una circunstancia. Tal vez no se comunicó muy bien que el impedimento de movilizarnos en todo el área pública no comprendía la imposibilidad, la prohibición de salir a la calle para pedir auxilio en caso de un agravamiento de digamos, del agresor interno, de la agresión interna. Hubo que manifestar muy claramente esto a través de una cierta modificación que se produce en uno de los decretos producidos por el presidente de la Nación, en donde claramente se dice que no hay ningún tipo de penalidad, no está prevista ninguna penalidad, imaginen ustedes, para salir a la calle a pedir auxilio, inclusive si esa salida a la calle se produce con un familiar, con alguien que está asistiendo de cerca a la víctima. De modo que me gustaría decir que la cuarentena no significa restricción alguna para salir a pedir auxilio a la vía pública y dirigirse, en fin, sí, por supuesto que en las circunstancias más agravadas, el 911, que corresponde desde ya a la configuración prevista telefónica para, bueno, todo tipo de circunstancias graves que está pasando la ciudadanía, pero insisto en que el propio decreto presidencial ha sostenido cualquier inhibición o posibilidad de régimen de sanción a quien va a pedir auxilio, y ustedes saben que también el penúltimo decreto, no el que apareció hoy, también había dado como excepcionalidad algo que era obvio, que eran aquellos lugares en donde se asiste a las víctimas. Entonces, debe decirse que la conjetura inicial que tenían, en fin, los ministerios y los organismos que están dedicados a las circunstancias de los sujetos femeninos y diversidades, esa conjetura de que habría un incremento evidentemente se ha cumplido. En general, la estadística arrojada por el 144 está diciéndonos que se aproxima hacia el 39%, entre 35% oscila este dato, oscila entre 35 y 39%. Debe pensarse también que hay una cierta, que el canal principal ha sido en el 144 y las 3 líneas WhatsApp habilitadas,
pero que, digamos, todavía tendríamos que resolver ¿cómo diré? El reconocimiento más en detalle de toda la estadística que se está produciendo, habida cuenta que efectivamente, aunque el Poder Judicial tiene en este momento una mengua de atención por razones obvias, sin embargo, algunas jurisdicciones han habilitado especialmente programas para la atención por turnos, para exclusivamente las denuncias que tienen que ver con violencia de género. Entonces, hay varios juzgados que habilitaron esto, varias decisiones que ha habido en las distintas jurisdicciones, para que el propio Poder Judicial no abandone absolutamente la recepción de las denuncias. Así que todavía tenemos que resolver una estadística más apurada con relación a todo el orden de denuncia habido. La cantidad de femicidios, esa tragedia que nos inunda, y no solamente en Argentina, esa tragedia del clímax de la violencia patriarcal. Me voy a detener después apenas unos segundos para decir por dónde deviene esta violencia, cómo ha podido sistematizarse, cómo ha podido expandirse, cómo este flagelo es tan sostenido en nuestras sociedades. Pero déjenme decir que en materia de femicidios, sí, la mala noticia es que continuaron los femicidios en la misma tasa que teníamos. Desde luego es una tasa gravísima, pero no ha habido con relación a los femicidios, estamos dentro de las abrumadoras tasas ya conocidas. Esto es lo que quiero decir, las abrumadoras tasas ya conocidas. Dije que me iba a reservar un brevísimo análisis de lo que es la violencia patriarcal. El patriarcado es un sistema que tiene relativamente poca antigüedad en la vida planetaria, pero no hay ninguna sociedad que se haya liberado, y por el cual es un sistema de opresión, de discriminación de las mujeres, que existe desde, se supone bien, y cada vez más, es en el Neolítico Superior, momento último, 7.000 años atrás probablemente, y se instaló con una fuerza de pacto no dicho de algún modo, ¿no? Es decir, dejo para otro momento esta cuestión de el silencioso pacto de una actuación práctica, como han dicho algunas teóricas, un pacto que no está expresado en lugar ninguno hay por lo que podríamos ser un orden óntico de lo que es un varón, de la misma manera que no hay ningún lugar donde diga cuál es el orden óntico de una mujer. Pero efectivamente ese orden que no existe, sin embargo, ese pacto es silencioso y es de clara emulación, es de clara emulación. Entonces, el patriarcado ha extendido sus férulas, sus valores, y sobre todo me gustaría subrayar sobre la base de algo, de un principio que es, digamos, es desquiciado, pero que es muy elemental: la patrimonialidad del cuerpo de las mujeres, la patrimonialidad, el privatismo que hace el sistema patriarcal de los cuerpos femeninos. Y también de las otredades, digámoslo, ¿no? En el sentido del sometimiento que imprime a ese acto que es digamos, transhistórico, que se revela de manera práctica, en donde actúa el principio del poder masculino sobre los cuerpos femeninos en una suerte de acatamiento axiológico, que significa que ese cuerpo le pertenece a la cofradía masculina. Entonces, lo digo de manera así muy somera, yo sé que
no vamos a tener tanto tiempo para buscarle todos los elementos históricos a esta consagración del poder masculino. Es un poder, digo, que se instaló. Es cierto que hoy estamos en unas circunstancias nuevas por obra de la gran saga feminista. El feminismo apareció a mediados del siglo XIX, ha tenido una recuperación vigorosa a mediados del siglo XX, y yo creo que hoy tiene todavía una recuperación aún más vigorosa, porque se está derramando, se está encarnando en muchísimas subjetividades femeninas. Yo sé que en el amplio auditorio que estamos teniendo y que imagino y que adivino, sábese muy bien de qué estoy hablando. Entonces, me parece que la pandemia ha recrudecido las valencias masculinas, las ha recrudecido y las ha puesto al rojo vivo. Es cierto también que estamos justamente en una circunstancia inédita, porque este confinamiento en el hogar permite ver una suma de lo que podríamos llamar, no tanto microviolencia, ciertas violencias de superficie y sostenibilidad, como es, por ejemplo, una distribución no paritaria de las tareas domésticas. Esa distribución no paritaria de las tareas domésticas, voy a decir, es violenta, porque supone que hay un ser en la casa que tiene una corporalidad, digamos, femenina, y que resulta que es el sujeto que tiene la habilidad, la habilitación y la responsabilidad de todos los cuidados. Y me parece que el confinamiento en el hogar permite ver aún más la dimensión, el peso de esa tarea de cuidado por parte de las mujeres. Ojalá, por eso digo que estamos frente a una situación imprevista, inédita, ojalá muchos varones, lo que quiero, disculpen una digresión, cuando hablamos de patriarcado no estamos atacando individualmente a cada uno de los varones en particular. No es que cada varón está inmerso en una trágica malla de construcción patriarcal. Está inmerso ahí y obviamente no estamos diciendo que cada varón ha pactado esto, sino que cada varón está inmerso en esta malla de significación patriarcal que tiene nuestras sociedades. Por lo tanto, es necesario salirse de la inmersión. Yo estoy segura de que en estos días se ha visto cómo la carga, el peso, sigue reposando sobre las mujeres, que aunque estén todos juntos en el mismo hogar, se ve claro que las tareas reproductivas, las tareas de cuidado, las tareas de higienizar, las tareas de limpieza, son tareas absolutamente inexorables y al mismo tiempo inexorablemente repetitivas. He dicho estos días que esas tareas no tienen solución de continuidad. Cada una de nosotros sabe lo que está significando hacernos cargo de la tarea, de toda la tarea que tiene que ver con mantener la casa limpia, hacer, digamos, la limpieza obvia de pisos, etcétera, y demás, pero también de baños, etcétera, pero también de lavar la ropa, de mantener, obviamente, el régimen alimentario en una prudente acción de cocina, digo prudente, en el sentido que no estamos pensando que haya una aceleración tremenda de los motivos gastronómicos, más bien no, porque inclusive muchísimas familias en este momento tienen padecimientos agregados, pero lo que quiero decir es que esa tarea de alimentarse y demás sigue siendo un peso fuerte, está significando un peso fuerte para las mujeres. Sin embargo, creo vislumbrar un cierto quiebre en, sí, dos aspectos. Uno que era ya muy práctico en la comunidad de varones, y siempre lo hemos sostenido,
tal vez, a veces lo he dicho con tono muy de sorna y también con mucha provocación, a los varones les encanta hacer las compras en el supermercado. Bueno, aquellos varones además que pueden ir al supermercado. Entonces, hace tiempo que habíamos notado que había una cierta ruptura en lo que serían las repeticiones de conductas necesarias para la sobrevivencia. El hecho de ir al supermercado era una de las cuestiones en las que se había conseguido mayor paridad, hasta un cierto sentido de ir al supermercado que a veces gravita más en términos de gusto para realizar tareas extradomésticas, pero que son fundamentales para la vida. En suma, hay una encuesta, sin embargo, que dice que me parece muy interesante, 2 encuestas en las que las tareas de ir a hacer compras, que son las tareas que están permitidas, ¿no? Ir a hacer compras no se quiebra la cuarentena, es la elemental circunstancia para sobrevivir que tenemos, y hay una tasa paritaria de actividad de hacer las compras entre varones y mujeres. Yo hubiera pensado, la verdad es que hubiéramos podido encontrar tal vez un mayor número de varones. Sin embargo, inclusive esa tarea que a los varones, insisto, les gusta hacer, ha sido altamente paritaria. Es decir, muchas mujeres, tengo entendido que alrededor la tasa está entre 70 y 71%. Pero con referencia a todas las dimensiones de la sobrevivencia, sobre todo la esfera de cuidados, claramente a cuidados, ha sido obviamente, esta es la hipótesis, está siendo sobre todo el peso mayor que cargan las mujeres en nuestros hogares. Y yo creo que ya para ir cerrando, me parece, me gustaría decirles que hay algunas cuestiones que van a quedar así como estoy segura, como una propuesta muy enérgica y muy acuciante, ya venía ocurriendo, sobre todo con el Ministerio Nacional, acerca de, bueno, qué hacer en las 2 grandes dimensiones que he estado abordando. Violencias y cuidados. Violencias y cuidados. Estoy absolutamente al tanto de la vorágine de propuestas que está habiendo, de la intensificación de la procura de medidas preventivas para la violencia. Desde luego, medidas preventivas y medidas de acción allí donde la violencia ocurre. Desde mi perspectiva, he sostenido y seguiré sosteniendo que es urgente, fundamental, es absolutamente imprescindible hacerlo ya, y son las medidas preventivas mucho antes de que tengamos que asistir a la denuncia, al botón de pánico o a la pulsera. Mucho antes. Necesitamos una tarea que es ciclópea, pero que no puede prolongarse mucho más en el tiempo, y es cómo hacemos una referencia central de las violencias, y sobre todo esto tiene también que ver con el área de cuidados, cómo todo el sistema educativo desmaleza la circunstancia patriarcal de los cometidos pedagógicos. Esto de tareas de niñas, tareas de niños, esto de que esto es violento, ya estas identificaciones binarias de qué se espera de una niña, qué se espera de un niño, es profundamente violento, y esto es, digamos, la germinación de las violencias que van a venir a futuro. Entonces, se hace imprescindible una transformación de la malla curricular, se hace imprescindible una acción en todo el sistema educativo para prevenir. Yo estaba imaginando, desde luego con cierta utopía, que no basta la ESI, la educación sexual integrada, como un programa, es importantísimo que volvamos a recuperar la ESI con todos sus sentidos,
pero necesitamos unas transformaciones otras dentro del sistema educativo. Grupos específicos que trabajen la cuestión preventiva de la violencia, que oculten permanentemente a las poblaciones escolares, a las poblaciones estudiantiles, grupos que todos los días, por ejemplo, pasen por las diferentes aulas en el régimen secundario de escuelas, sobre todo, para ocultar, para prevenir, para intervenir sobre conductas violentas en los varones y para intervenir de modo preventivo en las mentalizaciones, las idealizaciones, las ideaciones y los sentimientos que tienen sobre todo las niñas, que por ahí las adolescentes, que forjan una idea respecto absolutamente equivocada respecto de los reductos de conducta masculina tratados sobre todo desde la perspectiva, desde la perspectiva de la celotipia exagerada, el celo descomunal que propina una violencia que se va a exacerbar si no es tratada a tiempo. Esas conductas deben ser absolutamente tratadas en el propio sistema escolar. Desde luego, tiene que haber también en las comunidades algo que yo he llamado los institutos de prevención contra todas las violencias, que para mi gusto deberían estar referenciados por Ministerio Público Fiscal y demás. Es una idea que siempre he sostenido, digo siempre que me ha sido posible sostenerla. El otro aspecto fundamental de los cuidados está en este momento siendo objeto también de una serie de medidas que se van a proponer como leyes a los ámbitos correspondientes. Hay iniciativas muy importantes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y hay, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y hay un conjunto de iniciativas que se van a presentar en el Congreso de la Nación. No puede haber ausencia del Estado en esta cooperación fundamental para resolver el problema de los cuidados que están significando agotadoras jornadas para los cuerpos femeninos. La tarea de los cuidados es, pensemos en ese peso fundamental, es un peso que no puede ser desenmarcado también de una caracterización violenta. El sobrepeso de los cuidados en los cuerpos femeninos tiene características de violencia sobre esos cuerpos. Entonces, necesitamos un enorme set de contribuciones, de políticas, pero creo que los marcos legislativos se hacen imperiosos para hacer que el propio Estado, por eso hablamos, ingrese fuertemente en esta cuestión que no es privada. La cuestión de los cuidados no debe ser privada, porque es la sociedad toda la que necesita tratar bien a los niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo resolver esto? Tratar bien a las personas que sufren alguna discapacidad. Es un compromiso del Estado, es un compromiso de la sociedad todo. Y es un compromiso fundamental y se ve en estos momentos tan duros y tan tremendos, el compromiso fundamental de mantener con toda salud a la población de edad mayor en la Argentina, que es una proporción importante de nuestra población hoy en riesgo grave respecto de este imprevisto virus. En fin, para cerrar, yo tengo una voluntad optimista y me parece que estas circunstancias tan dolorosas, tan imprevistas, tan desgarradoras que está sufriendo todo el planeta, dejan al rojo vivo dos circunstancias que deben ser finalmente abordadas en clima de un nuevo pacto de humanidad. La desigualdad brutal social que plantea esta situación y las desigualdades no menos tremendas con relación a los géneros. Es decir, necesitamos que pasando esta situación tan
grave y tan, ¿cómo diré?, tan descompensatoria que tenemos acerca de la racionalidad presunta, descompensa nuestra racionalidad lo que está ocurriendo, parece que no podemos creer lo que está ocurriendo, nos pasa a menudo, ¿no es verdad? Sin embargo, debemos asir esta situación con toda la racionalidad que permite encarar una nueva alternativa para la humanidad toda. Una nueva alternativa. Bueno, es probable que esa alternativa tengamos que ensayarla con todas las decisiones de, digamos, políticas en nuestro país, en el sentido de lo que ya se está produciendo. Asistir, ayudar, contribuir decididamente a paliar la injusticia social y la otra perspectiva, paliar y resolver las injusticias de género. Bueno, muchas gracias, Dora, clarísimo, estuvo buenísimo también repasar algunos conceptos. A ver, ahí, repasar algunos conceptos que tal vez los vamos mencionando, pero hace falta un poco repasar de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Tenemos algunas preguntas que nos fueron llegando a través de YouTube y Facebook Live. Si querés te las leo todas o querés que te vaya leyendo de a una. Mejor de a una. Dale. Nos preguntan, ¿la salida para casos de denuncia o solicitar asistencia puede realizarse con DNI nada más o es necesario portar permiso para circular digital y que establece 24 horas de vigencia? No. Frente a la urgencia no hay ningún permiso que pueda mediar. La urgencia es la urgencia, lo grave es lo grave y hay que salir a la calle. Salir a la calle es la medida no tan metafórica, ¿no? No es, la caracterización que hago no es tan metafórica, ¿no? Ok, perfecto. Después nos preguntan cómo acompañar a las mujeres en época de aislamiento. ¿Qué herramientas podemos implementar para interactuar en caso de que convivan con su agresor? Esa es una excelente pregunta, difícil la respuesta. Ustedes saben que yo he venido sosteniendo que estar aisladas no puede significar estar solas. Aisladas, miren, en este momento estamos todos juntos, ¿no? Es cierto que esta comunicación férica, maravillosa, etcétera, no es la que se reproduce en nuestra cotidianidad, pero yo creo que hay que tener una previsión de lazos de amigabilidad, tener a mano algunos teléfonos fundamentales, desde luego se tienen los de la familia, pero a veces no, sabemos también que a veces no es la familia la primera hebra a la que se puede asir para esto. A veces una gran amiga, una amiga eventual o alguien que se ha conocido puede ser un ariete al que asirse, llamar. Hay que tener algunos teléfonos memorizados, bueno, o además, en fin, memorizados me refiero en los propios celulares, ¿no? Y no vacilar en acudir, no vacilar en acudir, no vacilar en acudir. Y para todas y todos debe ser claro que como nunca resuena el sintagma fundamental feminista, que es lo personal es político, es de todos. Lo personal nos está pasando a todos. Perfecto. Después nos preguntan, Dora, buen día, como parte del colectivo LGBTIQ, ¿cómo se actúa con la policía? En los controles, ¿qué deben preguntarte y qué no? Bueno, el estado de ciudadanía no se ha perdido para nada con la cuarentena. Esto está absolutamente asegurado. No puede haber arbitrariedad y en todo caso, si esto ocurre, hay que hacer una denuncia. No hay que permitir de ninguna manera
ninguna sobreactuación ilegal de los organismos de seguridad. No es cuarentena y este aislamiento social que tenemos no significa que ha caducado el Estado de Derecho, por favor. Esto es elemental, lo dice siempre, digamos, el propio presidente respecto de la propia idea de cuidarnos. La idea de cuidarnos es cuidarnos del virus, pero también es cuidarnos, me voy a permitir alargar, el significado semántico de cuidarnos, estar en cuidado. Entonces, todas esas comunidades tan hostigadas, sí encuentro por ahí que en este momento hay como puede haber, y de hecho ha habido algunos acontecimientos muy dolorosos, pero la denuncia debe hacerse. Perfecto. Hay dos preguntas que van, creo yo, a la misma línea. Por un lado, ¿por qué hay tanto miedo a hacer denuncias de vecinos violentos? ¿Corresponde hacer denuncias en caso de terceros? Y la otra es, ¿los abogados nos encontramos habilitados para acompañar a las víctimas a realizar las denuncias? Esto que pasa cuando identificamos alguna situación, pero no somos la persona violentada, digamos. Sí, la primera cuestión es interesantísimo. Me han preguntado, nos han preguntado, estoy segura que eso es así. Perdón. Frente a una situación límite, cualquiera hace la denuncia. Cualquiera hace la denuncia. Estoy escuchando gritos terribles, pedidos de auxilio. No, miren, hay un viejo drama que yo era joven, y asistí al teatro de Tito Cosa que se llamaba Los Cosos de al lado. En aquel momento ni era feminista yo. Y me parece que Tito hizo esta obra no pensando en esto, pero era la escena, era un matrimonio, no recuerdo muy bien los detalles, que escucha los alaridos de una mujer, me mata, me mata, me mata. Y quedan impávidos, pero no hacen nada. Y luego los gritos cesan. Fíjense ustedes, ¿no? Esto es una obra de teatro de los años, yo calculo, no sé, 60 y pico, 70. Que por ahí me corrijan quienes están más por dentro de las lecturas teatrales. Pero eso es lo que quiero decirles. No podemos quedar ni impávidos, no podemos solo azorarnos y decir algo pasa, sino que hay que llamar al 911. Las segundas y terceras fases, esas son más complejas. Pero lo que quiero decirles es que frente a la inminencia de una situación letal, con alta probabilidad de que ocurra la muerte, hay que llamar al 911. Y la segunda pregunta, sí, debería. La abogada debería, de todas maneras, conformar, no hay ningún problema, porque en el mismo tránsito puede conformar algo así como un pedido o manifestar que está acompañando. Sí, porque se habla de a familiar o quien asiste, no tengo acá el decreto, pero dice o quien está asistiendo a la víctima. Obviamente no está diciendo de qué profesión o cuáles son las características de quien está acompañando a la víctima. Perfecto. Después, bueno, tenemos muchos agradecimientos por la claridad, de herramientas, muchos mensajes en referencia a la importancia de remarcar que los cuidados son colectivos, esto que decías en la segunda parte de la exposición. Después nos preguntan por qué exigen que las denuncias se hagan vía online. No se exige que la denuncia sea online, no. Es una herramienta, es un instrumento, ¿no? Es el instrumento que se supone tiene una cierta universalidad, dado que en este momento hay una expansión tan grande de celulares en la Argentina. No es bien el caso de la Argentina, pero sabemos de otros lugares del mundo, Brasil, por ejemplo, sin ir más lejos. Hay lugares donde no hay telefonía fija, hay celulares, por ejemplo, ¿no? Hay algunas comunidades que tienen mucho más celulares. Entonces, dada la expansión de este adminículo, el hecho de que, voy a decir algo, sopesando bien, está también a manos de los sectores populares, de las mujeres que están
mucho más expuestas en este momento, dada la situación inconfortable que están viviendo en general, las situaciones, en fin, hay algo que también se puede contestar en el sentido de decir, bueno, en una circunstancia comunitaria muy adversa también los vecinos están más cerca, ¿no? Esto es cierto también. Pero bueno, hay un agravamiento. Me parece que en general hay un agravamiento y entonces esto es lo que está significando que diga que aún en los hogares populares hay una enorme distribución de aparatos celulares. Entonces, no es la única vía, es una vía y no debe ser de ninguna manera tomada esta vía como inhibitoria o que las otras no existen. No, se puede ir, inclusive se puede salir hasta la comisaría más próxima, aunque no esté especializada en violencia de género, deberían estar todas, en todo y cualquier lugar, para eso progresará cuando venga la normalidad. Ustedes saben que estábamos en plena instalación, en plena implantación de la ley Micaela, así que nadie, ningún sector público, ninguna oficina pública, cualquiera fuere la índole de esa repartición, podría estar por fuera de lo que exige la ley Micaela. En fin, para que quede claro, se puede desde ya, se puede utilizar la presencia directa en alguna fiscalía cercana o en la comisaría o donde fuere. Perfecto. Y la última, que es como bastante abarcativa. Si las tasas de femicidio siguen siendo iguales a pesar del aislamiento, ¿cuál sería una propuesta concreta para modificar esos datos? Sí, lo tremendo es que, bueno, en fin, era lo que sabíamos, ¿no? El patriarcado no puede reconocer todo lo contrario, ¿no? Se exacerba con medidas confinatorias, en fin, es como, es un coadyuvante. Sin embargo, necesitamos el confinamiento como una medida preventiva general frente a este mal tan digamos, tan impertinente y tan insidioso, ¿no? Entonces, lo que he querido decir de todas maneras es que la prevención contra todas las violencias que sufren las mujeres significan todos los entreactos fundamentales para evitar la letalidad. Si podemos combatir la violencia simbólica en primer lugar, tendremos mucho más achicada el brutal acometimiento contra las mujeres, ¿no? En orden a su aniquilamiento. Es decir, tenemos que demoler, tenemos que, en fin, aniquilar el orden patriarcal en su aspecto más insidioso, que es el simbólico. Por el cual digo, se enhebra la idea, va a la malla, un hilo tremendo conductor, que es el cuerpo femenino está hecho para la población masculina, en sus diversas escalas de mentalización, eso es lo que quiero decir, ¿no? Pero eso es lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar es lo primero, violencia simbólica, porque es la madre de todas las articulaciones violentas. Y la violencia simbólica está dada por estos diferenciales ominosos de qué debe hacer una niña y qué se espera que haga un varón. Esto es un retablo ominoso, un retablo que debe ser superado en nuestras sociedades, porque es la manera en que vamos a tener de combatir la brutalidad, en fin, de los femicidios. Perfecto. Bueno, esas fueron las preguntas que un poco las fuimos agrupando alrededor de temáticas. Te repetimos que recibimos un montón de mensajes de agradecimiento que dan cuenta un poco de que este espacio era necesario y que lo estaban esperando. Así que otra vez, bueno, agradecerte muchísimo por haber estado hoy con nosotras y también por todos los preparativos y
Esta videoconferencia va a quedar disponible para quienes quieran volver a verla o hayan tenido algún problema de conexión. Y resaltar nada, la importancia de la construcción de estos espacios de discusión y de democratización de la información, que hace falta y que es un buen momento también este tiempo de estar en casa para informarnos y capacitarnos y discutir estos temas que cobran especial relevancia ahora, pero que vienen de larga data y que hace falta transformarlos para tener una sociedad mejor. Así que bueno, muchas gracias, Dora. Muchas gracias a ustedes, a toda la membresía de ese equipo formidable que nos permitió esta gran comunicación. Adivino a tanta gente que está por ahí en el éter y que nos ha permitido que podamos transmitir alguna de estas ideas. Asegurarles que estamos aisladas, pero no estamos solas. Debemos cuidarnos de manera integral. No podemos de ninguna manera quebrar este pacto extraordinario del aislamiento, pero hacemos votos porque ese aislamiento sea lo más seguro para todas y las mujeres y para el amplio arco de personas que están situadas con identidades que revelan una expresión extraordinaria de las posibilidades humanas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Dora. Nos despedimos. Como les decía, queda disponible el material. Gracias a todas nuestras compañeras y compañeros que, como vos bien decís, estuvieron atrás para que todo salga perfecto, a pesar del miedo que le tenemos a la tecnología. Así que, bueno, un abrazo a todos y agradecerte nuevamente. Nos encontramos en algún otro momento. Gracias. Adiós.